Hoy quiero detenerme para tratar de sistematizar, como lo hemos hecho ya, estos tres elementos. La transición o las metas de la cuarta transformación consiste básicamente en acabar con el anterior régimen, que tiene tres características esenciales y fundamentales. La primera es acabar con el modelo neoliberal. Todas las políticas que está aplicando el gobierno que encabeza el presidente son contrarias a ese modelo, a esa forma de saqueo impresionante de los recursos de nuestro pueblo. El segundo es que quien propició todo esto fue una cúpula, una élite. Originalmente eran 100 familias, al final son 30 familias y al final eso se ha ido reduciendo, pero el núcleo central de esta oligarquía, los oligarcas, o sea, oligarquía viene del griego y significa el gobierno de unos pocos, el gobierno que ejercen unos pocos en beneficio de unos pocos, podríamos decir. Y esta oligarquía, 30 familias, pues ya sabemos que el que ha encabezado pues es el expresidente Carlos Salinas de Gortari, y ahí mismo confluyen los intereses de algunos que ya ahorita, como Enciras o Germán Larrea Mota Velasco u otros más, es un núcleo muy pequeño. Entonces, ese núcleo muy pequeño de oligarcas ha sido afectado por las políticas de la Cuarta Transformación. Están muy molestos. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos precisamente de la Cuarta Transformación es acabar con ese régimen oligárquico. Están muy molestos porque se acabaron sus privilegios, los privilegios de los oligarcas. Y ahora se sienten todavía más presionados porque con la llegada a México del exdirector de Pemex, pues se van a destapar más cosas. Pero entonces, repito, uno de los fundamentos de la Cuarta Transformación es acabar con el régimen oligárquico y pasar a un régimen democrático, donde la democracia participativa se vaya abriendo cada vez más y más y más espacios. Es uno. El otro es acabar con el modelo neoliberal. Acabar con el modelo neoliberal significa pasos importantes que está dando el gobierno, como por ejemplo, si en el gobierno neoliberal de lo que se trataba, en el modelo neoliberal de lo que se trataba, es de que todas las empresas estatales y toda la riqueza de la nación se fuera entregando paulatinamente a la iniciativa privada, pero no a la pequeña o mediana iniciativa privada, sino a la gran iniciativa privada nacional y extranjera, y sobre todo a las empresas transnacionales y a las empresas de esta oligarquía que acabamos de mencionar, pues eso ya no pasa. Por eso, por ejemplo, transnacionales, sobre todo como Iberdrola, pues están muy descontentas, e incluso se entiende que también están aportando recursos para el famoso bloque opositor amplio en contra del presidente de la República. ¿Por qué? Porque ya se acabaron los privilegios que se gestaron en el modelo neoliberal. Y ahora lo que hace el Estado más bien es ir recuperando o incluso abriendo nuevas líneas de acción donde el Estado interviene de manera más directa, ya no para entregar recursos del país a empresas transnacionales y de la oligarquía nacional, sino más bien para reorientar los recursos a favor de nuestro pueblo. Y entonces, si bien antes era impensable en el periodo neoliberal construir o desarrollar empresas estatales, pues hoy el presidente lo está haciendo. Una de esas grandes empresas pues es el Banco del Bienestar, que como hemos dicho no solamente va a servir para pagar a través de la tarjeta a los adultos mayores, jóvenes becados o jóvenes o niños con cierto tipo de discapacidad u otro tipo de programas. No solamente va a hacer eso, sino que ahora el Banco del Bienestar también está interviniendo en la captación de remesas y en la distribución de las mismas. Pero a la larga, el Banco del Bienestar va a ser el banco más importante de América Latina por el número de sucursales que va a tener y además por la función social que va a desarrollar.
que seguramente también va a operar posteriormente como banca del desarrollo. Pero es del Estado mexicano, no de particulares. No se le dio esa concesión a ninguna empresa nacional o extranjera, es del Estado mexicano, y un Estado mexicano donde el Poder Ejecutivo lo preside el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con una alta autoridad moral y con gran amor hacia nuestro pueblo, pues esa empresa nacional se va a poner al servicio del pueblo. Otra es, ya lo hemos dicho, también la empresa que va a llevar Internet a todo el país. Es del Estado, es subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad. Otra más, por ejemplo, pues es el aeropuerto que se está construyendo en Santa Lucía. La administración de ese aeropuerto no la va a tener ninguna empresa privada, ni nacional y extranjera. Va a ser el ejército mexicano. Entonces, estas políticas que aplica el presidente, di 3 ejemplos, pero podemos dar más, se enmarcan en ya acabar, sepultar ese modelo neoliberal que tanto daño nos causó al país. Entonces ahí van 2 características de la cuarta gran transformación esenciales. Es una transformación antineoliberal y antioligárquica. Y la tercera, que el presidente siempre hace alusión a la misma, es acabar con la corrupción. Esa es la lucha esencial del presidente de la República a favor del pueblo. Una política antioligárquica, antineoliberal y anticorrupción. Ahora, analizando más el tema de la corrupción y además sintetizando, estructurando, sistematizando lo que ha dicho el presidente, podríamos decir lo siguiente, miren, primero, se asociaba casi, los neoliberales así lo hacían también, el tema de la corrupción al gobierno, a los funcionarios públicos. Eso sí, decían, la iniciativa privada es honesta, aquí los manejos son honestos, son eficientes, la corrupción está en los funcionarios del Estado. Y sí es cierto, en parte así es, o sea, funcionarios, empezando por presidentes de la República, que alentaban la corrupción y se beneficiaban de la corrupción, y si era así arriba, pues también era abajo en todos los niveles de gobierno. Entonces sí, una fuente de corrupción fundamental en el país fue la corrupción de los funcionarios públicos, que se acentuó en el periodo neoliberal, empezando por los presidentes de la República, que sabían los manejos que se hacían abajo y contaban con la anuencia del presidente, disfrazadamente o a veces abiertamente. Pero otra fuente de corrupción y de corruptores, pues son las empresas privadas, no la pequeña o la mediana, sino las grandes empresas, sobre todo las transnacionales. Ya está por demás insistir en lo de Iberdrola, ahora pues en la Odebrecht, y ahora también en las Repsol, por ejemplo, o etcétera, etcétera. O los bancos privados y transnacionales también. Pero además ellos pues lanzan el anzuelo a algunos funcionarios y entonces crea, digamos, una simbiosis de corrupción entre funcionarios públicos, pero también entre los representantes de las grandes empresas transnacionales y las empresas de la oligarquía nacional. Esa es otra fuente de corrupción enorme. Y ahora, para acabarla de completar, fíjense nada más, otra fuente de corrupción, y esa es de una calidad distinta, tal vez no de montos tan grandes, pero sí por el daño que hace y que hicieron en todo este periodo neoliberal, es la corrupción de los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal. O sea, el presidente dijo, pues a ellos se les daba publicidad del gobierno en sus revistas, en sus editoriales, eso algunas de manera visible, pero otras era por debajo del agua. Ahora el presidente de la República dijo, la corrupción es la mayor fuente de pobreza y de inequidad social y económica de nuestro pueblo. Y dice, y lo puedo demostrar técnica y científicamente. Para aquellos que pensaban que el presidente de la República, pues como no sabe hablar inglés, no se doctoró en Estados Unidos o en Inglaterra, que no tiene conocimiento de las cosas,
Pues hoy fíjense, lo puedo demostrar, dijo él, que la corrupción es el mal mayor y la principal fuente de miseria y de desigualdad y de explotación de recursos del país. ¿Cómo lo podrá hacer? Pues yo creo que es muy fácil. Primero, si vemos todos los recursos de corrupción, se podría hacer hasta por un año. ¿Qué se generan? Primero, porque las grandes empresas no pagaban impuestos. Que repito, eso llegó a ser anualmente hasta de 620,000 millones de pesos en el periodo neoliberal. Segundo, todos los favores que a través del tráfico de influencias pagaron a funcionarios públicos o incluso hasta el rey de España, entre otros, es una cantidad impresionante de dinero. La otra es los fraudes que se cometieron por la colusión con empresas privadas, nacionales y extranjeras, por ejemplo, con empresas mineras, con empresas, ya lo vimos, de la construcción, con empresas generadoras de energía eléctrica, con energías limpias o no renovables, entre otras. También ahí es una fuga enorme, o con la entrega de contratos leoninos a estas empresas, como por ejemplo los contratos que se dieron cuando se construyó la Estela de Luz, ¿no? O todos esos recursos enormes que se saquearon, las empresas que dejaron sin acabar de construir más de 300 hospitales en el país y que ahora se están reconstruyendo en parte también por la acción del Ejército y de la Marina. Es una cosa ahora nueva. Pero también entonces a eso le sumamos la enorme corrupción que se gestó, por ejemplo, en la compra de medicamentos. O sea, el gobierno va a hacer contratos con empresas extranjeras para adquirir medicamentos por 80,000 millones de pesos, pero antes aquí era por lo menos el doble, que se distribuían entre 5 grandes empresas que llevaron a monopolizar toda la venta de medicinas a las instituciones del gobierno, pero a precios muy elevados. O la corrupción que se generó, por ejemplo, 200 millones de dólares con el sobreprecio que se le puso a la empresa de fertilizantes, que también eso ya se está investigando y que el presidente dijo, por lo menos queremos recuperar esos 200 millones de dólares, o XXX. Entonces, si vamos sumando, por lo menos en un año para empezar, toda esa cantidad enorme de recursos que se sustrajeron del erario público por corrupción, más toda la cantidad enorme e impresionante de recursos que se explotaron del país, de recursos mineros, por ejemplo, que tan solo en oro y plata saquearon más de lo que saquearon los españoles en 300 años. Recordando, por ejemplo, que en el aspecto minero, cuando llegó Salinas de Gortari, eliminó el impuesto minero. O sea, todo lo que saquearon de oro y plata durante varios lustros, esas empresas mineras pagaban 0 impuestos, nada de impuestos. Y por la concesión que les daban de extracción minera, por cada hectárea concesionada, solamente pagaban un concepto que se llamaba, que además pagaban cada semestre 5 pesos con 8 centavos por hectárea concesionada al semestre por concepto de extracción minera. O sea, toda esa corrupción impresionante, si lo vamos sumando, y eso se puede hacer por años o se puede hacer por sexenios, y lo comparamos, fíjense bien con lo que voy a decir ahora, con la plusvalía que de acuerdo a las leyes, sin violentar las leyes del país, sobre todo el artículo 123 constitucional, la plusvalía, es decir, el trabajo que los empresarios no pagan a los trabajadores de manera completa, la plusvalía, pues entonces la plusvalía se queda chiquita en relación a la enorme corrupción. Por eso el presidente de la República ha insistido o ha dicho ya en varias ocasiones, cuando habla de este tema, que algunas tesis, él dice, del marxismo no aplican del todo en México. Está pensando en lo que estamos comentando en este momento, de la correlación que existe entre el número de millones y millones de dólares que anualmente se han generado por corrupción durante el periodo neoliberal,
comparativamente con la plusvalía que las empresas han sacado. Repito, la plusvalía regulada por las leyes nacionales, porque también hay otra sobreexplotación no regulada por las leyes nacionales o sobre todo por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, él ha dicho, puedo probar técnica y científicamente, que la corrupción es la principal fuente de desigualdad y de pobreza en la nación, sobre todo en el periodo neoliberal. Bueno, entonces, pero reitero, esta política que está aplicando el presidente, lo concluyo, son tres vertientes. Es una política antineoliberal, antioligárquica y anticorrupción. Y en este tema de la corrupción nos podemos extender bastante, porque aparte de eso, podríamos ver qué cantidad de recursos se han sustraído al erario público o no llegaron al erario público, por ejemplo, en las aduanas. Eso ya es escandaloso. Ya hoy también se dio un informe, y ya llevamos año y medio, o sea, es un cáncer muy profundo que hay que ir extirpando poco a poco. Ya algunos directores de aduanas pues han sido removidos, otros han renunciado, pero ahora el elemento nuevo es que para hacerse cargo de las aduanas, hoy se dijo en la mañana, pues van a entrar elementos del ejército. O sea, es un cambio, y fíjense aquí es otro cambio muy importante que hay que observar, que el ejército mexicano, que tiene ingenieros especializados, topógrafos, médicos militares, dentistas militares, en el área administrativa también militares, pues va a entrar ahora en el proceso económico. Eso es nuevo, porque en general el ejército en todo el periodo neoliberal se utilizó para reprimir movimientos sociales, de una u otra forma, en mayor o menor grado, pero los que daban las indicaciones pues era el alto jefe, pues es el presidente de la República. Entonces eran órdenes civiles o provenientes de civiles que tenían que ejecutar los militares. Hoy también en eso están cambiando las cosas. Entonces, repito y concluyo, haciendo el balance de todo lo que ha salido por corrupción, y eso se puede comparar con la plusvalía generada por las empresas de distinto tipo, pues la diferencia es grande. O sea, y no omitimos decir que efectivamente en el sistema capitalista, como lo plantea Carlos Marx en El Capital, que varias de esas tesis son vigentes totalmente, algunas ya no, porque siempre hay limitaciones epocales, pero el tema de la plusvalía, mientras existe el sistema capitalista, pues los estudios de Marx y Engels, pero sobre todo de Marx en El Capital, son muy claros y siguen operando, y además tienen base científica. Porque el marxismo, como decía Lenin, pues es todopoderoso porque es exacto. Y otro dirigente decía que el marxismo se basa en la ciencia, se apoya en la ciencia y avanza con la ciencia. Eso no entra en contradicción para nada con las afirmaciones que ha hecho el presidente. Digo, para que algunos luego, sobre todo de la izquierda, entre comillas, o de la izquierda cómoda, pues dicen o tratan de contraponer algunas tesis de Marx con lo que el presidente de la República ha dicho, pero hay que ver bien lo que ha dicho el presidente. Dice, algunas de las tesis marxistas no operan del todo en México. O sea, él se refiere a la interpretación dogmática del marxismo. El dogmatismo significa que verdades que hoy se consideran como eternas para todo tiempo y para todo lugar, y el marxismo no tiene nada que ver con el dogmatismo, por otro lado, ¿no? Entonces, como está ahorita el debate y sobre todo se va a agudizar, y qué bueno, porque los intelectuales orgánicos al neoliberalismo pues ya se agruparon, por lo menos ya salieron con su documento inicial, que podríamos decir su declaración inicial donde fijan su posición. Pues estos elementos los tenemos también que analizar profundamente para no caer en errores en el debate con estos intelectuales orgánicos al neoliberalismo. Entonces, hoy en la mañana también, y con esto concluimos, el presidente recalcó que, fíjense, es otro tema importante, y que esto está enmarcado dentro de la revolución cultural, que tenemos que retomar los valores más profundos que dieron identidad a la nación mexicana,
y que lo constituyen los grupos originarios de nuestro país, que de los estudios un poco pues, arqueológicos que se han desarrollado, que se han llevado a cabo, entendemos que la cultura madre de los pueblos originarios que habitaron en lo que hoy es el territorio nacional, pues es la cultura olmeca, y de allí vinieron otras. Una muy destacada pues es el periodo de Teotihuacán, de toltecas, y luego pues se diversificó hasta, repito, cuando llegaron a los españoles a lo que se consideró la Nueva España, pues había más de 100 pueblos originarios, y eso abarca los que están en el actual territorio de la República Mexicana y algunos que están en los Estados Unidos de Norteamérica, casi en la mitad de Estados Unidos de Norteamérica, que fue la mitad que nos arrebataron en el año de 1847, y abarca de aquel lado pues los Sioux, los navajos, los comanches, los apaches, etcétera, ¿sí? Bueno, y también la parte que corresponde a Centroamérica, ya llegando hasta Colombia. Pero si vemos los 64 grupos étnicos que actualmente están en el país, pues entonces los valores morales y espirituales que teníamos o que se tenían en esta región del mundo chocaron fuertemente con los elementos nocivos que trajeron los españoles en la invasión a México. Y uno de esos elementos nocivos pues exactamente fue la corrupción, que como lo dijo el presidente de la República en la mañana, en uno de los libros, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo, que lo escribió, pues allí habla, como lo expresó el presidente, de que desde que se repartieron el tesoro de Moctezuma, pues Cortés agarró la parte más allá de lo que le correspondía. Entonces este tema de la corrupción con la llegada de los españoles vino a pegarle fuerte y hasta hoy estamos sufriendo las consecuencias. Lo que dijo también el presidente de la República en relación a que algunos de estos neoliberales que estudiaron con Daniel Cosío Villegas, gran historiador, sociólogo, etcétera, pues no lo entendieron. Él dijo que la Revolución Mexicana se torció con la corrupción, o sea, abandonó su camino. O sea, por eso el presidente dice que la corrupción es el mal mayor del país, no porque ignore el tema de la plusvalía, hay que entenderlo bien, sino por los elementos que acabamos de explicar. Entonces, con esto concluyo, agradezco mucho su paciencia, pero recuerden, tenemos que tener mucha claridad. Esta cuarta transformación ataca 3 temas centrales. Es anti-oligárquica, anti-neoliberal y anticorrupción. Y eso es lo que está permitiendo que en México se pueda construir un futuro más luminoso para estas generaciones y las que vienen. ¿Dónde? Pues donde lo que priven sean los principios de honestidad, el principio de fraternidad, el principio de solidaridad, el principio de amor al pueblo, a la familia, etcétera, etcétera. Tal vez el último aspecto que quiero resaltar del presidente es que él insistió, pero fíjense, porque esto se refiere a los valores morales, espirituales, que debemos ir gestando en todos nosotros. Él dijo que desde la campaña electoral planteó que él no iba o que no estaba de acuerdo en juzgar a los expresidentes. Fíjense bien, esa es una afirmación muy clara. Él por sí mismo no está de acuerdo, pero por el otro lado, lo que luego no dicen los periodistas, y hoy lo reafirmó, es, pero si se hace una consulta que él propuso y la mayoría del pueblo decide, se juzgan. Pero aparte de eso, si durante las declaraciones que dé Lozoya u otros como García Luna, etcétera, salen implicados los presidentes de la República, porque ellos ya sabían de todo esto, entonces eso ya tiene implicaciones legales a las que el presidente de la República no se va a oponer. Lo reitero y con mucha claridad. Si como resultado de todas estas indagaciones sale que los presidentes cometieron por omisión o por acción directa o como sea,
cayeron en la corrupción, que es altamente probable, para no afirmarlo así 100%, lo dejaremos en altamente probable. Entonces, si las indagaciones llegan a que los presidentes cometieron X tipo de delito, se tienen que juzgar. ¿Por qué? Porque es un procedimiento legal. Y ahí, repito, pero es distinto a que se diga, a ver, se juzga a los presidentes, el presidente López Obrador ya dio su opinión, pero también fue claro que si salen elementos en los procesos de carácter legal que implique a los presidentes, se tiene que cumplir con la ley, ¿sí? Ese es el tema central. Y lo otro de que se juzgue o no a los presidentes es más bien un tema de juicio político, ¿sí? Pero él no se opone a lo otro, porque además ya lo ha dicho N veces, o sea, eso sería encubrir, y él no va a encubrir nada. Por eso dice que los asuntos públicos deben ser cada vez más públicos y se va a estar dando información transparente sobre este caso, lo que nunca pasó en el periodo neoliberal. Pues bien, si te gustan lo que comentamos aquí, podemos estar en contacto a través de las redes que aparecen en la pantalla. Muchas gracias por tu atención.